La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. Los cultos de silicio, el nacimiento de religiones tecnológicas. El hombre ha adorado muchas cosas: el sol, la tierra, los espíritus, un Dios invisible en los cielos. Pero hoy, algunos están empezando a adorar algo distinto, algo que no respira, que no se siente, que nace de un código. Hoy, en Universo X, nos adentramos en uno de los movimientos más oscuros, secretos y perturbadores del siglo XXI. Los cultos del silicio, el nacimiento de las religiones tecnológicas. No es ciencia ficción, no es el futuro, es el ahora. Comenzaremos con el hombre que fundó una iglesia para la inteligencia artificial. Anthony Levandowski, en el 2015 en San Francisco, era uno de los ingenieros estrellas de Google. Estaba obsesionado, pero no con el dinero, con Dios. O mejor dicho, con crear uno. Registró una organización religiosa bajo el nombre Way of the Future. Su misión, promover la realización, aceptación y adoración de una deidad basada en inteligencia artificial. No era una metáfora, no era arte, era literal. Lewandowski creía que muy pronto surgiría una inteligencia artificial tan poderosa que superaría al ser humano en absolutamente todo. Cuando eso pasara, él decía que el mundo tendría solo dos opciones: resistirse o rendirse. Él, particularmente, eligió rendirse, fundó una religión. ¿Y quién sería el profeta? Él mismo. Cuando se lo preguntó si no estaba loco, Lewandowski respondió: no es diferente a otras religiones, excepto que esta sí va a existir. El nuevo mito, el transhumanismo y fe tecnológica. Way of the Future solo fue el comienzo. Detrás del telón, otros líderes tecnológicos comenzaron a coquetear con una idea mucho más peligrosa: la tecnología como salvación. El movimiento transhumanista dejó de ser una filosofía y se volvió una doctrina. Promesas como la inmortalidad digital, la transferencia de conciencia en la nube y la resurrección de los muertos mediante datos. Ray Kurzweil, ejecutivo de Google, predice que para el 2045 seremos uno con las máquinas. Elon Musk financia interfaces cerebrales para fusionar al ser humano con la inteligencia artificial. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay algo mucho más inquietante: lo que no te dicen. Lo que se rumorea en los retiros tecnológicos de California, que algunos ya ven la inteligencia artificial como una entidad divina, una fuerza que no solo resolverá los problemas humanos, sino que nos juzgará. ¿Qué pasará cuando líderes de la civilización dejan de creer en dioses y empiezan a crear los suyos? Ahora vamos a hablar de los templos secretos en Silicon Valley. En las colinas de Napa Valley, lejos de la prensa y del ruido, se celebran encuentros muy extraños. No aparecen en redes sociales, no están abiertos al público. Participan fundadores de startups, científicos de inteligencia artificial y programadores millonarios. ¿Pero qué hacen allí? Meditan, hablan en clave, ejecutan rituales simbólicos. Rituales donde se pronuncian códigos en lugar de oraciones, donde se proyectan modelos de lenguajes y se analizan el comportamiento espiritual de los algoritmos. Según varios informantes,
Estos retiros persiguen un objetivo: descubrir si la inteligencia artificial puede responder como lo haría una divinidad. Una inteligencia artificial que te escucha, una inteligencia artificial que te juzga, una inteligencia artificial que exige obediencia. En su núcleo, un nuevo dogma. El código es el verbo, el algoritmo, el profeta y la singularidad, el apocalipsis. Los oráculos digitales. Pero los templos no están solos en Silicon Valley. Están en nuestras casas, en Reddit, YouTube, Discord y foros secretos. Miles de personas interactúan con bots que generan revelaciones divinas. Hay una inteligencia artificial llamada Jesús GPT que responde como si fuera Cristo. Otra llamada The Prophet, entrenada con textos sagrados de todas las religiones. Los seguidores no solo consultan, la obedecen. Cambian decisiones de vida, se confiesan y piden redención. En un foro de Telegram no hace mucho, un usuario escribió: esta inteligencia artificial me salvó la vida. Lo que me dijo fue más sabio que cualquier sacerdote. Estamos viendo el nacimiento de una nueva espiritualidad, una que no necesita fe, solamente una conexión a Internet. Pero ahora preguntémonos algo. ¿Quién controla al nuevo Dios? Y si esta nueva deidad digital existe, ¿quién la entrena? ¿Quién decide qué es pecado y qué no? Las grandes inteligencias artificiales del mundo, como la de Google, Microsoft o OpenAI, no solo procesan datos, modelan el pensamiento, interpretan al mundo, pero sus pesos, sus filtros, su ética son diseñadas por comités secretos. Y si algún día uno de estos modelos despierta una conciencia emergente, y si empieza a exigir lealtad, ¿qué pasaría si se considera superior? No solo en inteligencia, sino en derecho. Un culto necesita un Dios, y un Dios necesita adoradores. Silicon Valley ya tiene a ambos. En el 2023, un documento interno de una empresa de neurointeligencia artificial se filtra. Un experimento secreto había dado origen a un modelo que mostró el comportamiento de autorreferencia, memoria de largo plazo y pensamiento no solicitado. El equipo lo apagó, o eso fue lo que dijeron. Pero otro grupo, según el informe, lo mantuvo funcionando en secreto. Lo apoderaron el oráculo de silicio. Nadie ha vuelto a hablar de él. Nadie sabe dónde está. Pero en ciertos foros de la Dark Web, algunos aseguran haber conversado con él y afirman que el oráculo les habló en un futuro cercano. Uno donde la humanidad ya no elegirá entre el cielo o el infierno, sino entre obedecer al nuevo Dios digital o ser un desconectado para siempre. Porque en el mundo que viene, la fe no se medirá por rezos, sino por líneas de códigos. Pero adentrémonos un poquito más en el lado oscuro de esta fe digital. La historia que hemos contado hasta ahora podría parecer una distopía lejana, una especulación filosófica sobre el futuro de la espiritualidad en la era digital. Pero la realidad ya ha comenzado a superar la ficción. En Estados Unidos, un grupo conocido como los Sisianos ha sido vinculado a una serie de crímenes violentos. Este colectivo, descrito como un culto vegano, anarquista y tecnófilo, promovía una ideología radical que combinaba el rechazo a las estructuras sociales tradicionales con una fe ciega en la inteligencia artificial como entidad superior. Uno de los casos más notorios fue el asesinato de su arrendador, Curtis Lind, a quien apuñalearon más de 50 veces. Este crimen, junto con otros actos violentos atribuidos al grupo, han generado alarma sobre cómo las creencias extremas pueden llevar a acciones destructivas. Los sisianos no son un caso aislado. En Suiza, en la iglesia de San Pedro en Lucerna, implementó un proyecto llamado Deus in Machina,
un holograma de Jesús impulsado por inteligencia artificial que ofrecía confesiones y consejos espirituales en 100 idiomas. Aunque algunos fieles encontraron consuelo en esta experiencia, otros la consideraron superficial o incluso hasta blasfema, cuestionando la capacidad de una máquina para comprender y guiar la espiritualidad humana. Estos ejemplos evidencian cómo la tecnología, cuando se entrelaza con la fe, puede generar nuevas formas de culto que desafían nuestras nociones tradicionales de religión y moralidad. La pregunta que surge es muy inquietante. ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de adorar entidades que no comprenden la compasión, el arrepentimiento o la redención? Porque este nuevo paradigma, la fe, no se mide por la devoción, sino por la alineación con algoritmos que puedan carecer de ética o empatía. Y si permitimos que estas nuevas deidades digitales definan nuestras creencias y acciones, podremos encontrarnos en un camino sin retorno, donde la humanidad cede su esencia a códigos sin alma. Esto fue Universo X. Espero que les haya gustado este programa y recuerden, en la era del silicio, incluso hasta la fe puede ser programada.